Muy bien, aquí estamos listos para empezar. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a estar hablando sobre el campo, factor de ajuste provincial y municipal. ¿Debe el campo pagar el ajuste fiscal en soledad? ¿Hay límites a los impuestos al campo? Este fue el título que le pusimos en conjunto con Orlando a la charla, que obviamente iba a hablar sobre el tema de las tasas municipal, digamos, de la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires del 2024 y las tasas municipales al sector rural, las nuevas tasas, los cambios en la base de cálculo y los incrementos desmedidos que están recibiendo eh, la gente del campo, ¿no? Entonces, para quienes no conocen a Orlando, que ya ha dado varias masterclass para microjuris, él es abogado, tiene una maestría en leyes, doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en Derecho Público con inclinación al Derecho Administrativo y Derecho Municipal. Ha trabajado tanto en el sector privado como en el sector público municipal, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación. Actualmente es director de Asuntos Legales de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Ha sido director nacional y asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dirección del Registro Nacional de Admisión y Permanencia en Espectáculos Públicos. Y es profesor adjunto de varias universidades. No las voy a nombrar todas, pero son muchas. Está entre ellas la UBA, la Procuración del Tesoro de la Nación, bueno, Escuela de Abogacía de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tiene un currículum bastante frondoso que, que yo siempre acorto con maldad, pero tratando de dejar espacio para la charla interesante que vamos a tener hoy. Orlando, bienvenido. Bueno, Irene, muchas gracias. Sí, es más una cuestión de edad ya a esta altura mi currículum que otro mérito mío. Eh, Bien, el tema que planteamos hoy es un tema interesante porque está conectado ineludiblemente con un problema general que se ha traducido en esta frase, no hay plata. No hay plata significa básicamente que el Estado federal ha recortado la coparticipación, como hemos leído en estos últimos tiempos, de múltiples maneras, y obviamente esto ha aparejado en simultáneo la necesidad de las provincias de intentar generar recaudación, y como correlato, en la medida que las provincias también ajustan sus presupuestos y sus ingresos, la contracara ha sido la necesidad de que las municipalidades hagan lo mismo, con lo cual estamos viendo en simultáneo la acción del Estado provincial y de los estados municipales de intentar obtener una recaudación que genere recursos propios y que prescindan de la coparticipación federal. Eso significa que conforme a las características productivas que tengan las distintas provincias, van a intentar echar manos de aquellas que presentan mayor rentabilidad o posibilidad de rentabilidad. E indudablemente para las provincias agropecuarias del centro de nuestro país, eso tiene que ver con el sector rural, mismo sector al cual apunta la actividad de los municipios, generándose, sobre todo en la provincia de Buenos Aires en los últimos meses, a partir del mes de diciembre, para ser más concreto, una serie de ordenanzas impositivas que o bien crearon impuestos nuevos, caso de la Municipalidad de Azul, extendiendo el ámbito de aplicación de su tasa de seguridad en el ámbito rural, o ya sea modificando los coeficientes o los modos o medios de cálculo de manera tal de incrementar el importe correspondiente a la obligación tributaria local. Es precisamente esa conjunción de datos. Primero, el problema de coparticipación como un problema federal no resuelto. De hecho, la Constitución del 94, en la cláusula transitoria sexta, estableció la obligación de las provincias y la nación de darse un nuevo régimen de coparticipación, cosa para la cual se fijaban un plazo de 2 años y hoy, más de 20 y pico de años después, todavía no se ha logrado. Pero eso además tiene otro efecto no menor, que es que cuando se piensa la coparticipación, se la piensa como un esquema de distribución de recursos entre nación y provincia. Inicialmente los sistemas de coparticipación y los sistemas del Pacto Federal Tributario, lo que procuran más que en sus orígenes, en 1935, ver cómo se distribuían los recursos, lo que intentaba era evitar la doble o la múltiple
imposición sobre un mismo bien o sobre una misma actividad. Es decir, que todos los niveles de la organización federal cayeran sobre el contribuyente en virtud del mismo bien o la misma actividad, grabando cada uno con su parte. En ese contexto que tiene la ausencia de una ley de coparticipación nueva, las provincias del centro usualmente se encuentran con una ecuación en la cual su contribución en materia tributaria es mucho más amplia que aquella coparticipación que reciben de regreso del Estado federal, con el agravante este que señalaba de las restricciones presupuestarias que se han generado a través de la política económica del gobierno federal. Y esto es bastante patente para el caso de la provincia de Buenos Aires, donde su recaudación tributaria es aproximadamente el 41% del total y recibe un 21% del mismo, lo cual significa que la provincia de Buenos Aires, como la de Córdoba o Santa Fe, otorgan o dan mucho más a la nación de lo que reciben como contraprestación. Pero más allá de esa razón histórica, el segundo dato es que las provincias tienen su propio esquema de recaudación tributaria, asentada sobre ciertos impuestos en particular. El más gravitante posiblemente sea el inmobiliario, conjuntamente con el impuesto automotor, es decir, las patentes o rentas, que en algunas provincias está delegada o es competencia municipal, en caso de las provincias del centro es competencia provincial, y el otro gran recurso tributario surge de los ingresos brutos. Es decir, que ese conjunto de inmobiliario más automotor más ingresos brutos son el componente de recaudación originaria, a la cual sumamos también el impuesto al sello, la transmisión hereditaria, de acuerdo al tipo de organización que se tiene. Yendo al impuesto inmobiliario en sí, el impuesto inmobiliario tiene una larga tradición, es un impuesto que aparece en 1921, es una contribución directa que grava el inmueble, la propiedad rural, y ya de tiempo de Rivadavia en la Argentina se aplicaba en la provincia de Buenos Aires, y se acrecentó su impacto con la pérdida de la aduana en 1863, lo que hizo que se le diera más relevancia o más importancia al impuesto inmobiliario como un valor de recaudación trascendente para la provincia de Buenos Aires. A partir de 1950, lo que empieza a establecerse es un criterio de cómo calcular ese impuesto inmobiliario. Antes era aproximadamente una suma fija por cada propiedad, eso, también aplicado eso al sector rural, y para establecer una fórmula más equitativa, a partir del 50 se empieza a multiplicar el valor fiscal que se le asignaba a la propiedad por una alícuota actualizada. Ahora, el valor fiscal, que era un valor óptimo, que se calculaba en virtud de la ubicación territorial del inmueble, tenía en cuenta la capacidad económica de ese bien y al mismo tiempo el valor de mercado. Es decir, el primer evalúo que se efectúa catastralmente, y ese fundamentalmente la existencia de la Dirección Provincial de Catastro se justifica por dos necesidades: identificar el bien inmueble y la partida correspondiente, y el segundo dato es ayudar al cálculo de la evaluación de ese bien y consecuentemente establecer el tributo que se paga por el mismo. Y el primer criterio que se consideró fue el valor de la operación inmobiliaria, que cada 10 años se actualizaba. Ese valor se fue descalzando en el tiempo. A partir del año 1979 se creó un sistema de comisiones asesoras que en cada región de las provincias y en cada partido definían cuál era el valor promedio que tenían los bienes inmuebles, cosa de calcular la renta en virtud de ello y el impuesto correspondiente. Pero ese sistema del 79 se fue descalzando en virtud de la sucesiva inflación. En el año 2006, la ley 13.404 estableció que el impuesto se determinaba luego de aplicar el valor de alícuota por las condiciones de productividad fijadas por el Ministerio de Asuntos Agrarios y ante el malestar que le generó a los productores los distintos valores que se asignaban en virtud de ese óptimo, se fue modificando. Lo cierto es que las sucesivas leyes de impuestos y de presupuesto de la provincia de Buenos Aires, la 13.613, la 13.787, la 14.066, la 14.357, fueron modificando los criterios hasta establecer finalmente en 2012 el concepto de que la base imponible del impuesto inmobiliario surgía de aplicar en la planta rural un coeficiente del 0,50 sobre la evaluación fiscal de la tierra libre en mejoras y un coeficiente de 0,65
sobre la evaluación fiscal de edificios y mejoras grabadas. Con lo cual, para ser más concreto y redondear este concepto, el impuesto inmobiliario quedaba determinado en virtud del valor fiscal del bien determinado por la provincia de Buenos Aires en base a la evaluación que otorga el catastro y multiplicando por un coeficiente que es asignado por la provincia, tratando de establecer una cierta escala de progresividad en virtud de la mayor cantidad de propiedad que se tiene. Con lo cual esa alícuota es más alta en tanto y en cuanto se tenga mayor cantidad de tierra rural y más baja en la medida que fueran productores de menor importancia. Eh, la ley 15479, que es la última y la que ha generado las discusiones en estos últimos tiempos, trata de establecer sosteniendo estas fórmulas, un tope o coeficiente máximo de aplicación de base imponible para tratar de evitar que el incremento total del impuesto rural superara el 200%, es decir, contemplando la inflación del periodo anterior, del 2023 y proyectándolo al 2024, que el tope de actualización no fuera superior al 200 aún en la mayoría, por lo menos de las propiedades, y que solamente quedara libre ese porcentaje para el menos, se dice, del 1% total de propiedades rurales de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, en esa tabla que tiene el artículo 9 y 10 de la ley 15479 de la provincia de Buenos Aires, que no voy a repetir porque la pueden consultar libremente, establece los coeficientes máximos y la cantidad de hectáreas sobre las cuales se aplica ese coeficiente que se va incrementando, vuelvo a repetir, en la mayor cantidad de extensión territorial que tenga el propietario, para cuyos efectos se considera un englobamiento de parcelas que tiene que ver con la titularidad de ese bien inmueble. El efecto en sí que se pretendía con esta escala, cabe decir que el proyecto de ley impositiva que elevó la provincia tenía coeficientes más altos y una actualización inflacionaria más elevada que la legislatura bonaerense no autorizó, pero sí estableció ese porcentaje del 200% que le menciono o más cuando superan los 198.940.000 de tasación, que es el tope que se ha establecido y a partir de allí queda liberado. La proyección desde el punto de vista impositivo y desde el punto de vista de la aplicación del coeficiente no parece, en principio, ir mucho más allá de lo que ha ocurrido con anteriores leyes cuando existían movimientos inflacionarios. Y la pregunta que esto origina es, ¿por qué en este momento se ha planteado un malestar tan profundo e inclusive esta amenaza de rebelión fiscal que se ha planteado en algunos municipios, sobre todo del sur de la provincia de Buenos Aires y en algunas zonas productivas? Bueno, indudablemente creo que esto responde a varias cuestiones. Primero, la ley impositiva en cualquier sentido y respecto al bien de que se trata, incluso respecto a las partidas urbanas, no puede ser descalzada de la situación individual del bien inmueble de que se trate. Con esto quiero decir que la fórmula, que aparece como racional, como una fórmula aplicable a la generalidad de los casos, confronta dos problemas. El primero, hasta el año anterior, la provincia de Buenos Aires estaba bonificando los pronto pagos y no establecía cuotas adicionales de inmobiliario para ninguna propiedad. Y el segundo dato es que ese valor óptimo de la propiedad del bien, que queda sujeto a las regiones y distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, puede encontrarse descalzado con la realidad, con lo cual debo analizar para determinar si este impuesto inmobiliario es irrazonable, desproporcionado o eventualmente confiscatorio, las características que tiene mi bien, para analizar si el mismo está adecuadamente evaluado, si su evaluación fiscal se corresponde a las características que ese bien tiene, y ver en base a eso si la proyección del impuesto resulta confiscatorio en comparación con el periodo anterior. Digo esto porque en algunas partidas individuales se ha visto incrementos del 300, 400%, pero que tiene que ver con esta combinación de circunstancias que le acabo de decir, que individualmente cada una de ellas pareciera no tener gravedad institucional, pero lo tiene en la sumatoria. Es decir, en la sumatoria para el individuo al que le toca la conjunción de estas circunstancias, el impuesto se torna
eventualmente confiscatorio. ¿Qué es lo que se ha planteado en el Juzgado Contencioso Administrativo 1 por parte de un productor rural de la Municipalidad de San Vicente, que es una localidad que precisamente tiene un problema de evaluación fiscal de base? Con lo cual hay algunos partidos de la provincia de Buenos Aires que efectivamente ya tienen un problema, que es que está sobrevaluada la zona o el territorio respecto a la capacidad productiva que tiene, sumado a que en algunos casos hay emergencias que no se han declarado que podrían bajar los coeficientes o por lo menos eximir del pago de partes de las cuotas correspondientes. Dicho esto, con respecto al impacto del inmobiliario bonaerense, se le añade el otro dato que les citaba, que es la expansión de la vocación tributaria municipal. Hasta este momento, la mayoría de las municipalidades respecto del campo solamente lo grababan con la tasa de red vial, es decir, la tasa que se paga en contraprestación por el mantenimiento de la red secundaria o la red rural, básicamente de caminos mejorados o de caminos de tierras o de ripio, respecto de los cuales las municipalidades, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tienen tareas de mantenimiento y de reparación. Ahora bien, esos cálculos que usualmente se realiza por el metro o el kilómetro del frentista, pasó hace tiempo a calcularse por el valor de hectárea y ahora ya toman directamente otros parámetros tales como un valor fijo de 2 litros de combustible. En muchos municipios de la provincia de Buenos Aires empezó a utilizar este criterio de combustible usualmente diésel premium, y en la localidad de que se trata, y la multiplican por la cantidad de hectáreas. Bueno, ahí empieza a aparecer sí un problema de constitucionalidad que tiene que ver con la razonabilidad o proporcionalidad del cálculo que se efectúa. Pero además debemos sumar que algunas municipalidades, como ha sido ostensible el caso de Azul, porque ha motivado múltiples demandas colectivas que sustancian el juzgado civil contencioso administrativo del doctor Pablo Guaranta, allí se han planteado cuestión que tiene que ver con la extensión de la tasa municipal de servicios generales, que usualmente pagamos y que tradicionalmente era la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, al sector rural. Y allí aparece otro problema, que es saber cuál es la contraprestación efectiva distinta que otorga el municipio respecto al productor rural y que puede ser asimilada a la que otorga al ciudadano que vive dentro de la urbe, es decir, dentro del ámbito o del ejido urbano de esa localidad, en donde efectivamente recibe alumbrado, barrido y limpieza, servicios que claramente no son recibidos en el sector rural. Frente a ellos, lo que el sector rural suele decir, o la municipalidad intenta decir para sostener la pretensión de cobro, es, bueno, le damos otros servicios como bomberos, ambulancias y demás que debieran ser pagados. Bueno, la cuestión está en discusión. Hay ya una medida cautelar dictada por el juzgado que les mencionaba el doctor Cuaranta, haciendo lugar a la pretensión de los productores rurales de no pagar el 50%, es decir, que le permite a la municipalidad percibir el 50% del total que pretende cobrar, pero queda sujeta a una sentencia definitiva y a la eventualidad de que efectivamente entienda que no hay una contraprestación o un servicio efectivo. Y aquí me detengo en un tema. En primer lugar, el impuesto requiere nada más que el hecho imponible, es decir, que la titularidad del bien inmueble determina el hecho por el cual la provincia me cobra. La tasa municipal requiere una contraprestación, es decir, que la municipalidad debe acreditar que me otorga algo a cambio de lo que me cobra. Y esa circunstancia da un diferencial. Pero en tanto y en cuanto ambas contribuciones, ya sea el impuesto o la tasa, graven al mismo bien, lo que usualmente existe una omisión es de considerar que esa sumatoria puede resultar confiscatoria en su integralidad. Es decir, que si yo sumo el impuesto provincial, el impuesto municipal, más los impuestos nacionales, en su conjunto resulten gravosos para la actividad que estoy desarrollando. Y básicamente este es el resultante final que se ve en la actividad agropecuaria. ¿Por qué? Porque el productor agropecuario observa que paga por un lado ganancias, paga por otro lado las retenciones agropecuarias, percibe el cambio al valor que le fija el Banco Central y luego contribuye con los impuestos, eventualmente ingresos brutos de acuerdo a la provincia donde esté, más el impuesto inmobiliario, más las tasas municipales. Es decir, en definitiva, una sumatoria de impuestos y contribuciones en todos los niveles de gobiernos para las cuales para el contribuyente le es indiferente. Es decir, la división o distinción del Estado federal es relevante o importante para aquellos que nos gusta la organización jurídica del Estado, que estamos en esa cuestión, pero para el contribuyente es lo menos significativo. El contribuyente lo único que observa es
que tiene que pagar 3 impuestos sobre la misma actividad y pagados del mismo bolsillo que surge de la actividad agropecuaria. Saquémosle todas las contingencias que de por sí tiene el negocio, ya sea que tenga una peste o que tenga sequía o que tenga inundaciones. Indudablemente esa actividad económica termina contribuyendo a los 3 niveles de organización federal. Respecto de la acción referida al impuesto inmobiliario en particular, la acción de la que tengo conocimiento es la interpuesta en el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata por un productor agropecuario de San Vicente, y la medida cautelar en principio no fue otorgada, lo cual no quiere decir que no se le otorgue la medida definitiva o en una evaluación que haga posteriormente el juzgado. Y finalmente me quiero referir a otra tasa que está teniendo impacto en el sector agropecuario y en algunas localidades en general, que es la renovada tasa de combustibles. La tasa de combustibles golpea en los municipios donde se ha reinstalado, porque obviamente cargar el tanque, ya sea los camiones en los cuales se movilizan los productos para la siembra o la cosecha, o las maquinarias agropecuarias, implica un desembolso importante de dinero, y la tasa de combustible tiene un impacto entre el 1,86 y el 3%, y si bien inicialmente estaban previstas en el conurbano bonaerense, lo que uno está observando en la última lista de municipalidades que han incorporado la tasa de combustible, empieza a encontrar municipios que tienen sectores rurales amplios. El último ha sido el municipio de General Pueyrredón, pero está en estudio y aplicación en algunos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, en la municipalidad de Rosario y en la municipalidad de Neuquén, que son las últimas que se han incorporado, y en donde se graba a cada uno de los que carga combustible por ese gasto que efectúan. Es cierto que en algunas ordenanzas se intenta eximir de ellos a digamos, la carga de combustible para transporte, ya sea de carga o de personas, pero cuando eso no está especificado también es un impuesto o tasa más que se carga al contribuyente y que afecta en definitiva el balance completo de la actividad y la ganancia esperada por ella. Bien, la idea que habíamos planteado con Irene era hacer esta introducción breve y observar si había alguna pregunta, cuestión o inquietud que les surgiera de esto o que tuvieran, para tratar de hacer algún ida y vuelta. Perfecto, Orlando, muchísimas gracias, súper claro como siempre. Bueno, estamos abiertos a preguntas. Si quieren hacerlas a través del chat, la gente que nos está siguiendo en Facebook también, si quiere hacer alguna consulta por allí. A mí me surge una pregunta que es, hablando de la rebelión fiscal que se está viendo, ¿no? Que incluso ha tenido, eh, digamos, la opinión incluso del presidente o de, bueno, de otra gente del gobierno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente que no paga, que no piensa pagar? O sea, en el fondo, ¿qué va a pasar con esa situación? Ahora, hay un principio impositivo que es indudablemente, y que utiliza muchas veces el que establece impuestos que resultan desproporcionados o inadecuados, que es el principio de legitimidad y de ejecutividad directa del acto administrativo. Con lo cual, una vez sancionada la ley impositiva o la ordenanza municipal de que se trate, hay una obligatoriedad de pago. Esto quiere decir que la no cancelación oportuna del impuesto de la tasa genera las consecuencias del incumplimiento fiscal. Eso implica desde pago de intereses, mora y posibilidad de ejecución, a ser reportados en entidades de verificación crediticia o eventualmente, de acuerdo al monto, acciones punitivas o penales. Con lo cual, el concepto de rebelión fiscal suena muy romántico y simpático, pero tiene un costo alto y, objetivamente hablando, no parece la mejor estrategia. O uno cuestiona la ley impositiva, en el caso concreto, usualmente el mecanismo de la acción declarativa de inconstitucionalidad, o bien paga y posteriormente inicia un juicio ordinario de repetición, pero en todos los casos no parece la mejor estrategia no cancelar la obligación tributaria. Es decir, no bajo, no diría de hecho, sin contar con una autorización judicial a hacerlo, que sería por vía de una medida cautelar, o bien, mucho mejor, por una sentencia. Hasta que eso no ocurre, la obligación tributaria existe en cabeza del contribuyente, por más descabellada que sea.
hasta que un juez no determina que eso es inconstitucional o que viola el marco jurídico vigente, hay una obligación pendiente de cumplimiento y una presunción de legitimidad que asiste al Estado y obliga a la ejecutoría. E incluso podría ocurrir que el municipio, la provincia, me emita título ejecutivo e inicie la ejecución correspondiente. Y en el juicio ejecutivo muchas veces uno se va a encontrar con que jueces atados a viejos criterios sostienen que no puedo discutir la causa de la obligación, que eso lo tengo que hacer en un juicio ordinario, y en consecuencia van a darle la procedencia incluso a la vía ejecutiva. Es decir, en todos los escenarios, indudablemente, el incumplimiento fiscal no parece la mejor herramienta. Ujú. Más, esto tiene mucho más posibilidad de agresión cuando el incumplimiento se presenta frente a obligaciones fiscales nacionales, puesto que el poder de fuego de AFIP es más fuerte, más allá de que hasta junio haya impuesto una moratoria, y obviamente en segundo término ante ARBA, que tiene sus medidas y su capacidad de perjudicar, como las agencias de recaudación provincial, y en menor grado, aunque cueste decirlo, está la posibilidad de agresión a nivel municipal, porque las herramientas con las que cuentan las municipalidades para intentar el cobro suelen ser más limitadas o bien suelen estar más cara a cara con el vecino, con lo cual muchas veces intentan o negociar o tratar de lograr una solución sin necesidad del proceso de ejecución. Perfecto, clarísimo. ¿Aquí se ha dado alguna presentación colectiva? O sea, como ha ocurrido con otras cuestiones. En materia impositiva rural, por esta ley en particular, no tengo conocimiento que exista. Sí hubo información periodística que se iban a nuclear en algún lugar del sur de la provincia, pero no tengo conocimiento concreto de que se haya articulado acción. Sí ha habido acciones colectivas en lo que refiere a la tasa de combustible en el Juzgado 1 de Mar del Plata, iniciada por el diputado Castelo, y también hay medidas colectivas solicitadas, si no me equivoco, por la sociedad rural o por entidades ruralistas en azul respecto de la tasa, de la tasa general que se intenta aplicar al sector rural. Es decir, en materia impositiva, conozco de acciones individuales, no de acciones colectivas. En materia de tasas municipales rurales, sí conozco de estos dos casos que te menciono. Buenísimo, muchísimas gracias, Orlando. No, no. Bueno, no ha habido consultas. No sé si creo que despejaste las dudas. Bueno, Eh, Esperamos un minutito más a ver si aparece alguna sí, más. es un Aprovechen flash porque acá informativo estamos para con el capo del tema, ¿eh? No hay mucha gente que hable de estos temas. no, Este, tal vez sean un poco aburridos, pero me no, parece que no, pero necesita. bueno, es cierto que es un nicho muy particular y estábamos hablándolo justo antes de empezar. eh, y bueno, eh, es cierto. Bueno, no, parecería ser que no hay consultas. Bueno, Orlando, mil gracias por este rato que nos regalaste y bueno, espero que haya quedado, creo que zanjado cualquier inquietud sobre el tema. Me parece que fue muy claro, así que te agradezco mucho como siempre tu presencia. Y bueno, y nos reencontramos prontito en alguna otra charla que organicemos. bueno, Irene, muchas gracias a vos y a cada uno de los que se ha detenido unos minutos en esta tarde a escuchar este tema. Y nos seguimos poniendo en contacto. Indudablemente las novedades impositivas en materia tributaria local están a la orden del día. Y bueno, habrá que esperar cómo siguen los próximos días. Cualquier novedad judicial, Irene la va a reflejar en Microjury seguramente, así que estaremos pendientes de ello. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias Muchas y gracias saludos a para todos. todos. Gracias por estar. Chao, chao.